Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, para que juntos, en armonía, en plena comunión alrededor de Cristo, le rindamos gloria y honra a nuestro Señor. Pido por favor que se pongan de pie y con toda la reverencia que le corresponde al Señor vamos a cantar la doxología. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Y de este Evangelio de Marcos vayámonos al capítulo 16 para leer los versículos del 14 al 18. Marcos capítulo 16, vamos a leer los versículos del 14 al 18. Y vamos a empezar leyendo el versículo 14 desde el 15 y terminamos juntos en el 18. Amén. Amén. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán de evangelio. Y juntos el 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos das de estar este día, su día, en su casa, para abrir su palabra y meditar en ella. Su palabra nos dice que debemos orar por toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Oramos por los presidentes que componen este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad y puedan ser arrepentida su alma, su corazón, y para de esta manera sí puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador.
Su palabra también nos dice que debemos llorar por aquellos que están enfermos, atribulados. Oramos por la recuperación que están dando a Rafael Rendón. Y oramos también por la fortaleza que das a su señora esposa para continuar en esa labor de ser ayuda idónea, hasta que usted lo permita, Señor. Y oramos de la misma manera por la hermana Rosa Quimí, que también está en franca mejoría después de su intervención quirúrgica. Le damos gracias también por la hermana Priscila, mi esposa también está en franca mejoría de acuerdo a su voluntad, Señor. Y oramos también para que fortalezca los corazones de aquellos que han perdido seres queridos, y usted en su divina gracia pueda fortalecer sus vidas. Oramos por la hermana Gina Velarde. Usted conoce su situación y usted tiene el control de su vida. Y de la misma manera, Señor, continuamos rogándole y pidiéndole que continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y siendo el presidente, el invitado especial en esta mañana. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El último libro de los Salmos dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y el último versículo: todo lo que respire, alabe a Jah. Aleluya. Con eso en mente, y porque Él es digno, más allá de cualquier otra razón, el simple hecho de que Dios sea digno de alabanza realmente debe ser suficiente. Vamos a cantarle a nuestro Señor el himno número 252, El Señor Jesús. Se titula el himno. Está llamando, el Señor Jesús te está llamando, te llamó, hace tu llamada. El Señor Jesús te está llamando, y la gran palabra madrigal.
Señor Jesús estuvo en el mundo, Él había dicho lo siguiente: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y Dios en cada generación llama personas, hombres y mujeres, para que se levanten y con fidelidad hablen de Cristo. Pero hay personas que se rehúsan y suelen dar excusas. Y a veces nos portamos como Moisés, que al principio decía: soy tartamudo, no puedo hablar, o acaso soy digno de servirte. Ciertamente nadie es digno de servir a Dios, pero si Dios llama a una persona para su servicio, hay que aceptarlo y hay que ir. Si Dios te llama, Él te va a capacitar y hay que aceptar el reto. ¿Usted ha recibido el llamado del Señor para seguirle o está huyendo con excusas? Vamos a seguir cantando a nuestro Señor con el himno número 256. Pido que por favor la congregación se ponga de pie. El himno que vamos a cantar se titula La merced de nuestro Padre. Hermanos en Cristo, en la gloriosa fe de Cristo, tienen ganas, están deseosos de seguir alabando al Señor, ¿verdad? Amén, por supuesto. Entonces, para que se escuche mejor la voz, van a ponerse de pie. ¿Qué les parece? Y la alabanza que vamos a cantar, hermano Hugo no solo se pone de pie, sino que brinca también. La alabanza que vamos a cantar se titula El Rey.
Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Las misiones. Escuchemos con atención y reverencia. Durante los 3 años que duró el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, algunos dicen 3, algunos dicen 3 años y medio, Él estuvo colocando el fundamento de su majestuoso edificio espiritual que nosotros conocemos como la iglesia, y a eso se dedicó, a colocar ese fundamento. Después de su gloriosa resurrección, Jesús se apareció vivo durante 40 días, dando últimas instrucciones a sus discípulos que Él escogió, concernientes al establecimiento del nuevo reino. Y permítanme, vámonos rápidamente a Hechos, capítulo 1, para leer los primeros 3 versículos. Hechos, capítulo 1. Voy a leer los primeros 3 versículos. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quien está escribiendo esto es, como ustedes saben, Lucas. Y cuando habla del primer tratado, se refiere al primer libro que él escribió, que es el libro que lleva su nombre, Lucas. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo 40 días, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, y aquí está lo que quiero referirme, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí estaba la pregunta y la incógnita de sus discípulos, en esta última parte, hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, en la mente de los discípulos no había claridad acerca de cuáles eran los planes de Jesús. Ellos todavía pensaban que Jesús les hablaba de la resurrección del reino, de la restauración del reino davídico de David. Y vamos a leer versículos 6 al 8 del mismo capítulo 1 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, y escuchen las preguntas, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pongan mucha atención, hermanos, y los que nos miran por el internet. Durante los años del ministerio de Jesús sobre esta tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuál sería su papel? Eran las preguntas que tenían. Desde el punto de vista tradicional, el Mesías sería un conquistador terrenal que libraría a Israel del yugo de los romanos. Pero el reino al que se refería Jesús era un reino espiritual, establecido en los corazones de todos aquellos que creyeron en el Evangelio. Y vaya al versículo 6. La pregunta que tenemos en el 1.6 es la que vamos a resolver. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso era lo que les preocupaba, que querían una respuesta. Ante esta inquietante pregunta, el Señor Jesús les afirma que no les correspondía, y vean más clarito, no les correspondía a ellos conocer
los tiempos que solo Dios tenía en su potestad. Pero seguidamente les declara que ellos recibirían poder después de recibir el bautismo del Espíritu Santo y se convertirían en testigos del Cristo resucitado. Y no solamente en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Miren el orden: Jerusalén, Samaria, Judea hasta el último de la tierra. Ese era el orden. Bueno, veamos cómo se origina la gran comisión. Vamos a ver cómo es que se origina la gran comisión. Y vamos a leer Marcos 16, versículos 14 al 18. Marcos 16, 14 al 18. Y vamos a hacer un análisis aquí para darnos cuenta cómo se origina la gran comisión. Amén. Marcos 14, 16 al 18 dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es lo que dice la porción. Miren, hermanos, es muy común distraerse, y ponga mucha atención. Todo ese poder que les estaba dando el Señor a sus discípulos, mira dónde los condujo. Miren, es muy común distraerse de un propósito original para involucrarse en otras cosas que también consideramos importantes según nuestra propia opinión. Ustedes podrán imaginarse la creciente euforia que experimentaba la iglesia primitiva en Jerusalén en sus primeros años de existencia. ¿Y saben por qué? Aquí está una de las razones porque la iglesia experimentó este fervor espiritual. El primer sermón de Pedro dio como resultado la conversión de unas 3,000 personas. Y voy a leer Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, la iglesia estaba creciendo, había un fervor enorme. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad que tuviera cada uno. Entonces no había necesidad, había un corazón generoso y la iglesia estaba feliz. Muy bien, voy a leer versículo 43 al 47, ahí mismo, Hechos 2. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo estaba lleno, estaba muy bien, bonito y todo lo demás. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perfecto. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ponga mucha atención a esta frase: cada día en el templo, o sea, en las 4 paredes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a las 4 paredes, los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia original, la iglesia primitiva en sus primeros tiempos, estaba felices por el crecimiento y por todo lo que hacían dentro del mismo templo. Muy bien. Inmediatamente la iglesia se involucró en la administración, en la distribución de los alimentos, ropas
y otros enseres. Alguien tenía que encargarse de organizar las reuniones en las casas, en el templo. Se necesitaban secretarios, contadores, encargados de almacén, conserjes para limpieza, entre muchas cosas más, que la iglesia estaba tan involucrada en todo eso. Aparentemente todo marchaba bien. Aparentemente. La gente estaba llegando a la iglesia, todas partes, sin necesidad de ninguna campaña publicitaria. Se llenaba el templo, había milagros, prodigios, señales y maravillas, y la palabra del Señor crecía y aumentaba el número de miembros y se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y vamos a Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe en Jerusalén. Muy pronto la iglesia de Jerusalén se olvidó de cumplir el resto del mandamiento, el resto de la gran comisión de Jesús, cuando ordenó ser testigos de su resurrección, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia estaba feliz y contenta por reunirse en sus cuatro paredes, en su ciudad, en su Jerusalén. Y se habían olvidado del resto del mandamiento. ¿Qué ocurre? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la orden. Fue necesario que Dios mismo permitiera una oleada de persecuciones para que los predicadores salieran de su zona de confort a cumplir la misión de evangelizar el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Felipe fue a Samaria y estableció una iglesia después de evangelizar al ministro de Economía y Finanzas del reino de Etiopía. Y finalmente se radicó en Cesarea, donde levantó una iglesia. Otros fueron esparcidos por toda Asia, África, Europa. Podemos decir que Dios permitió la persecución para que se cumpla la gran comisión en la iglesia primitiva. Estamos esperando nosotros una oleada de persecuciones para cumplir la gran comisión. Miren el ejemplo de la iglesia primitiva. Y la pregunta es, ¿cómo relacionamos todo lo que hemos expuesto con las misiones? ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, es el problema visual más común del mundo: la miopía. Vamos a relacionarlo con la miopía. Sí. Una persona con miopía tiene dificultades para enfocar bien los objetos distantes, y solo puede ver a aquellos que están cerca de su entorno inmediato. La iglesia moderna, la iglesia actual, nosotros, está padeciendo de esta terrible enfermedad hoy. Hemos perdido la capacidad visual para ver las necesidades fuera de la iglesia local o más allá de nuestro propio entorno étnico. Nos hemos dejado dominar por la indiferencia ante la necesidad ajena y pretendemos que no vemos. Estamos miopes y estamos felices
porque estamos bien aquí dentro de cuatro paredes y no vemos la necesidad que está afuera. La iglesia ha sido establecida para evangelizar a los perdidos sin distinción de fronteras geográficas, nacionalidad o raza. Y voy a ver Mateo 13:38. Mateo 13:38. Y me voy a referir a la parábola del sembrador. Y la primera parte de este versículo dice lo siguiente. Voy a leer todo el versículo. Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Miren, hermanos, la parábola aquí del sembrador. Jesús dijo, el campo es el mundo. No está diciendo el campo es solo la iglesia local, las cuatro paredes, el templo. No, dice que el campo donde debemos sembrar la semilla es el mundo. La iglesia está comisionada a sembrar la palabra en todo el mundo. Dios nos ha provisto de los recursos necesarios para cumplir sus órdenes. Fue de esta manera que quedó implícitamente establecida que el principal propósito de la iglesia cristiana es el cumplimiento de la última comisión, de la última voluntad de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para salvación de vidas a aquellos que aún no conocen. En otras palabras, la misión de la iglesia es la obra misionera. La obra misionera debe jugar un papel vital en toda iglesia cristiana evangélica. Y usted se preguntará, ¿qué es entonces la obra misionera? ¿Qué es entonces la obra misionera? Bueno, la obra misionera es una obra de amor. ¿Sí? De amor. El diccionario define la palabra misión como una acción de enviar. Puede usted enviar una cosa encomendado a alguien. Usted tiene ahora una encomienda que Dios le ha dado. Le ha dado su salvación y le ha dado una responsabilidad, predicar el Evangelio a otros. Esa es su encomienda, su misión. En un sentido amplio, la palabra misionero se refiere a todos aquellos que para evangelizar atraviesan barreras culturales, ya sea dentro o fuera de su propia nación, o aquellos que basados en sus propios países sirven internacionalmente en posiciones de liderazgo itinerante. Los misioneros llevan este poderoso mensaje del Evangelio, el cual es la historia del amor de Dios. Amar las misiones. Amar las misiones es amar las almas perdidas que necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Amar las misiones es amar las almas perdidas que necesitan escuchar el Evangelio de salvación. Desde un punto de vista terrenal, ya hay muchas cosas para animar al pueblo de Dios mientras participa en el cumplimiento de la gran comisión terrenal, a nivel terrenal, mediante la oración, el ayuno, la alabanza, por medio de la cual deberíamos exaltar al Dios viviente y poder tener el cumplimiento de la evangelización mundial. Y eso es lo que nos propone la iglesia actualmente. Hermanos, el tamaño de la obra, aún por terminar, de la obra evangelística en el mundo, aún por terminar, es enorme. Es enorme, es enorme. Nunca antes podíamos visualizar tan bien lo que puede hacer cada uno de nosotros
Y tenemos una tarea que podemos terminar, porque tenemos medios tecnológicos que nos pueden dar pautas, nos pueden dar estadísticas para darnos cuenta cómo estamos creciendo y a qué cantidad de porcentaje tenemos que llevar gente que aún no ha sido evangelizada. La Gran Comisión, entonces, hermanos, tiene dos objetivos principales. La Gran Comisión tiene dos objetivos principales, y el primero es predicar el Evangelio a cada criatura. Marcos 16:15. El primer objetivo de la Gran Comisión, Marcos 16:15. Y les dijo, ese es un imperativo, y por todo el mundo. Por todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura, no a los que me caen bien, solamente a toda criatura. Este es el desafío que tenemos para evangelizar. Y permítanme unas estadísticas para aclarar un poco más la situación en la que estamos viviendo. Miren, hermanos, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes el 15 de noviembre del 2022. El 15 de noviembre del 2022 somos 8.000 millones de habitantes que poblamos este planeta Tierra. Según el informe Perspectivas de la Población Mundial, que también prevé, y escuchen bien esto, que India superará a China como país más poblado del mundo en el 2023. En este año se prevé que China dejará de ser el primer país poblado y será la India. Las últimas proyecciones de las Naciones Unidas, publicadas con motivo del Día Mundial de la Población, sugieren que el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de 8.500 millones en el año 2030 y 9.700 millones en el 2050. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero permanecen no evangelizados, a pesar de la frecuencia de iglesias en su origen. Eso deja entonces un 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el Evangelio. Muchos de estos nunca han oído el nombre de Jesús, y eso se han calculado que son 680 millones de personas que no han oído nunca el nombre de Jesús. ¿No les preocupa? Se estima que posiblemente puede haber entre 2 y 3.000 millones de personas que no han sido evangelizadas en una forma que puedan responder al Evangelio. Ese es el primer objetivo de la Gran Comisión. El segundo, hacer discípulos a todas las naciones. Y voy a leer Mateo 28, 18 al 20. El segundo objetivo de la Gran Comisión, el segundo objetivo es, lo vamos a analizar desde el punto de vista de Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí hay dos imperativos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas, y aquí nos da la fórmula bautismal, a todo aquel que cree y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí tenemos la fórmula bautismal: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que estas personas han sido bautizadas, tenemos que discipularlas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
Y he aquí está la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a analizar el segundo objetivo de la Gran Comisión. Miren, hermanos, todas las diferentes razas, tribus y lenguas del mundo tienen que ser discipulados de tal modo que haya como mínimo grupos representantes de cada uno de ellos entre los redimidos delante del trono del Cordero. Un día vamos a estar delante del trono del Cordero, y ¿no le agradaría a usted ser esa herramienta que puede que haya tener gente allá que esté delante del trono de la gracia? Dios lo ha utilizado a usted para que esa gente esté allá. ¿No le agradaría eso? Vamos a la Biblia. Apocalipsis 7, 9 y 10. Apocalipsis 7, voy a leer versículos 9 y 10. Miren lo que se va a desarrollar ahí. Y usted puede ser parte de esta alabanza, de esta gloria y de este honor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿No le agradará a usted saber que a una de esas personas están ahí porque usted le predicó el Evangelio? El misionero debe ser humilde. El misionero debe ser humilde y gigante espiritual. Es indispensable su caminar personal con Dios, porque las duras realidades de este mundo moderno pueden disipar rápidamente las visiones fantásticas del mundo moderno, y el mundo moderno nos puede obnubilar y nos puede amoldar a este mundo, como dice Pablo. El misionero debe ser un hombre de oración. Y aquí quiero hacer un alto. Siempre se me ha preguntado últimamente, y se me han acercado personas a decir: pastor, yo ya lo vengo escuchando algunos años sobre el tema de las misiones, y usted nunca habla de las mujeres como misioneras. ¿Habrá algo que la Biblia diga sobre las mujeres como misioneras? Bueno, en esta última parte de este mensaje vamos a hablar de eso. Pastor, ustedes siempre predican de los misioneros, pero ¿qué hay de nosotras las mujeres misioneras? Bueno, vamos a Lucas 24 y voy a leer los versículos del 1 al 9. Lucas 24 del 1 al 9. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el sepulcro del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles le están diciendo esto a las mujeres. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Bueno, voy a parafrasear esto que acabo de leer. Las mujeres, hermanos, son parte de las misiones cristianas. El primer día de la semana, muy de mañana, se levantaron unas mujeres muy tristes, las cuales un día antes habían preparado especias aromáticas y ungüentos con el fin de llevarlos al sepulcro. Muy temprano emprendieron la marcha hacia ese sepulcro, tristes, desalentadas, dudosas, y a cada paso que daban decían: ha muerto, está muerto mi maestro, ha muerto mi maestro. Tenían un trabajo que hacer. No importaba cuánto dolor sentían o cuánto tenían que caminar para llegar al sepulcro, pero tenían que llegar con una tarea dolorosa, pero se tendría que llevar a cabo, cual consistía en ungir un cuerpo muy especial, el cuerpo de su maestro. Iban a hacer obra de sepultureras. Eso era lo que iban a hacer estas mujeres, un trabajo de sepultureras. Y llegando se acercaron y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se miraron entre sí preocupadas por la seguridad del cuerpo. Corrieron y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se quedaron perplejas, atónitas, preocupadas, no podían pronunciar palabra de tanto asombro. Y de repente se aparecen junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y ellas tuvieron mucho temor y bajaron el rostro a tierra porque fueron impedidas, no podían mirar su rostro. Aquellos varones les dijeron con voz penetrante y firme: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Al escuchar esta noticia tan maravillosa, lloraron, corrieron, saltaron, gritaron de gozo, recuperaron sus fuerzas y se fueron del sepulcro con una tarea diferente de la que traían. Vinieron al sepulcro con las manos llenas de especias aromáticas para ungir el cuerpo muerto de su maestro, y regresaron con el corazón lleno de gozo y los labios llenos de buenas nuevas. Fueron a ungir un cuerpo y regresaron con unción, volviendo deprisa, pues no podían callar lo que sabían. ¿Qué diferencia cuando nos damos cuenta de que Él vive? Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 primeramente y a todos los demás. ¿Qué cambio? ¿Y cómo se llama este cambio? De sepultureras a misioneras. Comenzaron a predicar lo que habían visto y oído. De sepultureras se transformaron a misioneras. Las mujeres mencionadas fueron de sepultureras y regresaron como misioneras. ¿Qué diferencia con el más grandioso mensaje que el mundo haya oído jamás? La mujer siempre ha desempeñado un papel muy importante en la obra misionera, trabajando arduamente en la obra del Señor, evangelizando en las calles, parques, cárceles, hospitales, tiendas y en todo lugar, y sobre todo llevando en oración también la obra misionera. Cada día debemos dar gracias al Todopoderoso por mujeres valientes que siempre están dispuestas a dar lo mejor
cueste lo que les cueste, tal como dijo David cuando iba a comprar una propiedad en el cual iba a levantar un altar. Y permítanme rápidamente, voy a leer el segundo libro de Samuel 24:24. Segundo libro de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna, el rey se está refiriendo a David, y David dijo a Arauna. Arauna era el dueño de la propiedad que David quería comprar. No, sino por precio te lo compraré. Porque, miren lo que dice David, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la heredad y los bueyes por 50 siclos de plata. Hoy más que ayer necesitamos hombres y mujeres llamados para ser misioneros en ciudades y en países donde hay necesidad. La iglesia local tiene la obligación de apoyar las misiones con oración y sostenimiento económico. Juntos podemos llevar la semilla al que siembra en Centroamérica, Sudáfrica, Europa, África, en todo el mundo entero, es decir, hasta lo último de la tierra. Hermanos, hermanas y los que nos miran por el internet, por el hecho mismo de ser cristianos, estamos enviados por Dios a predicar su palabra en este mundo, porque somos representantes de Jesús en esta tierra. Por eso Él dijo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La misión que Jesús cumplió mientras estaba en esta tierra, ahora es nuestra, porque conformamos el cuerpo de Cristo, su cuerpo. Lo que hizo en su cuerpo físico, ahora nosotros lo tenemos que continuar como su cuerpo espiritual que somos aquí en esta tierra. No, es mucha la labor y obreros faltan. Alza tus ojos y mira la viña del Señor. Hay lugar para ti, para mí y para todos los que estén dispuestos a amar y servir a Dios. Como testigos a multitudes, a individuos que aún no conocen de Cristo y que van rumbo al infierno. Dios quiere usarte en tu casa, en tu hogar. Dios quiere usarte con tu familia, con tu Jerusalén. Y una vez que tú hayas conquistado para Cristo tu Jerusalén, tu familia, tu ciudad, puedes proyectarte a otras partes, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere usarte. Hay mucha necesidad allá afuera y a ti te toca encender una luz en medio de la oscuridad. Hace falta que alguien levante la bandera de Cristo y diga: yo soy cristiano, yo soy cristiana y voy a predicar el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. No podemos ser indiferentes. Miles y miles están yendo a la eternidad sin Cristo. Es urgente que tú y yo levantemos por encima de toda limitación y proclamemos el mensaje de salvación. Que proclame sobre tu ciudad, su gente que vive en tiempos difíciles actualmente. Es tiempo de que nos levantemos en el poder de Dios y proclamemos el Evangelio. Cumplamos la gran comisión que Jesús nos encomendó. Y permítanme leer 2 versículos para terminar. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer versículos 1 y 2. Ya Pablo estaba a punto de ser guillotinado en Roma y escribe esta última carta a su joven y amado discípulo Timoteo.
Y mire lo que le dice finalmente Pablo a él, y es lo que quiero dejar con cada uno de ustedes al terminar este mensaje de misiones. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo, pongo como testigo a Dios y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué era? En que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, sin adulterar la palabra de Dios. Quizás estar a favor de Cristo o hablar a otros de su amor quizás nos pueda causar muchos inconvenientes. Pero predicar la palabra de Dios es la responsabilidad y privilegio más importante que Dios le ha dado a su iglesia. Amén. Oremos. Señor, aquí está tu iglesia. Este día que inauguramos el mes de las misiones en este templo Alianza Redimidos. Señor, que realmente podamos entender y comprender cuál es nuestra responsabilidad y privilegio delante de usted si nos llamamos sus hijos. Predicar a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio. Y no solo conformarnos con estar muy cómodos dentro de este templo, sino que también, Señor, quítanos la miopía espiritual y podamos proyectarnos hacia afuera, en donde hay miles de personas que están perdiéndose por falta de que alguien les predique tu mensaje de salvación. Y nosotros somos responsables de eso. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y nos enseña a toda verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios por el claro mensaje de su bendita palabra expuesta en esta mañana y tarde. Nuestros hermanos encargados de recoger los diezmos van a pasar por sus puestos y pido a la congregación que se ponga de pie, por favor. Vamos a seguirle cantando a nuestro Señor. Justamente esta alabanza, este himno más bien, está muy relacionado a la reflexión que hemos escuchado en esta mañana. Corresponde al himno número 249, que se titula Cristo está buscando obreros. Quiero a mí.
Salvador San Luis. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su amor, por su misericordia con cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias también le damos por la gran comisión que usted nos dejó. Y esa gran comisión significa misiones. Predicar el Evangelio a toda criatura, no conformarnos solo estando cómodos dentro de cuatro paredes, sino también saliendo a sitios donde usted nos disponga a estar. Si no podemos, pero podemos orar y ofrendar para que otros que sí lo pueden hacer, lo hagan. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.